nuestro primer capítulo de nuestro programa Construyamos Nación ¡Ahora! El cual estará dividido en diferentes ejes temáticos. Bueno, en este primer programa hemos invitado a Harvey Colchado, quien es candidato a diputado por Lima Metropolitana con el número 1, y Antonio Maldonado, que lidera el equipo de reforma del sistema de justicia, a abordar dos temas que están interrelacionados y que responden a una problemática, ¿no? Por un lado, toda la cuestión de la necesaria reforma policial, y por otro lado, toda la cuestión relacionada a la reforma del sistema de justicia, que incluye al Ministerio Público y al Poder Judicial, que son tareas del Estado que se complementan si queremos de verdad enfrentar uno de los más graves problemas que afectan en este momento a la sociedad peruana. Entonces, sin más preámbulo, vamos a trasladar una pregunta a nuestros invitados. Que cada uno tómese su tiempo, por favor. Lo primero sería, ¿cuál es el diagnóstico actual? ¿Cuál es la situación actual en el caso de Harvey de la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿En qué punto estamos, ¿no? Y en su momento también a Antonio Maldonado, ¿cuál es la situación del sistema de justicia que involucra a esos dos órganos tan importantes como el Ministerio Público y el Poder Judicial? Empezamos con Harvey, por favor. Bueno, el crimen se ha desbordado. 2.400 homicidios por sicariato ha habido el año pasado. Y cada año se sigue elevando el índice de muertos por este tema. Pero el sicariato no viene solo, el sicariato es producto de las extorsiones y de las bandas y organizaciones criminales que se pugnan por plazas en diferentes partes de Lima y de provincia. Entonces, pero todo ello se genera también a través de las economías ilegales. Son dos ámbitos: la criminalidad urbana violenta, secuestro, sicariato, robo, extorsiones sobre todo, y el tema de las economías ilegales. Minería ilegal, tráfico ilícito de droga, tal ilegal, contrabando. Todas esas economías ilegales financian a ciertos grupos, a partidos políticos que ingresan al Congreso, al Ejecutivo, para dar leyes y favorecer a estos grupos de poder ilícitos que socavan la normatividad, socavan a las instituciones como la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Consejo, bueno, los diferentes estamentos que tienen que ver con la lucha contra la criminalidad. Ya. Y eso, al final, aquí se benefician ellos, los mineros ilegales, los traficantes de drogas, los corruptos, pero a la vez han beneficiado a la criminalidad urbana violenta. Ese es el problema. Entonces, si malogran las buenas leyes que combaten este crimen, si malogras a las buenas unidades policiales, de fiscalía, los equipos especiales de Lavajato, Odebrecht, todo eso se edificó. Entonces tenemos el incremento de la criminalidad y esto no lo para nadie si no se toma el gobierno, si no se toma el Congreso y se resarce todo este problema que se ha generado a raíz de los malos gobiernos. Ni hablar de la política criminal, la política contra el crimen de cada gobierno que se ha venido dando desde hace una década aproximadamente. Y el más nefasto es el de Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque ha orientado toda la estrategia a ver el tema preventivo, o sea, más combate al crimen exponenciando el trabajo preventivo. ¿Qué cosa es? Más patrullaje, más policías en las calles. Pero sabemos que las bandas y organizaciones criminales, ellos no son identificados fácilmente a través de un patrullaje. Ellos trabajan en secreto, en la oscuridad, con brazos políticos, brazos legales, brazos de seguridad, que son sus sicarios. Entonces hay compartimentaje. Ahí tiene que entrar no el patrullaje, sino la investigación y la inteligencia. Y justamente ese es el problema, y en Ahora Nación se ha desarrollado con un equipo técnico de 20 miembros del partido un plan de gobierno en lo que es seguridad ciudadana muy eficiente, aplicando justamente 5 ejes que ya más adelante te lo voy a explicar. Gracias, Harvey. Y Antonio, ¿cuál es la situación en lo que concierne a básicamente el Ministerio Público y el Poder Judicial? Bueno, en primer lugar, Carlos Magno, agradecerles a Nicole y a ti, al coronel Colchado, por compartir esta mesa y estas reflexiones el día de hoy. Yo diría que la situación es una situación donde la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia, entendido como en un sentido restrictivo al Ministerio Público y al Poder Judicial, pero veremos que un poquito más adelante el sistema de justicia también puede ser entendido en un sentido amplio,
pero en un sentido limitado al Poder Judicial y al Ministerio Público, decimos que la independencia y la imparcialidad están bajo amenaza, bajo ataque. Lo poco o mucho que se ha desarrollado desde la recuperación de la democracia a la fecha en el tema de la justicia está en este momento bajo amenaza. ¿Bajo amenaza de qué naturaleza? Bajo amenaza de cooptación, de captura criminal de las instituciones y de ataque y amenaza a jueces y fiscales decentes. Por tanto, en este momento, el concepto que subyace en una justicia civilizada, un concepto asociado a la salud de una república, está bajo amenaza. Y esto hay que decirlo muy claramente porque desde que se recuperó la democracia se inició un proceso de reforma integral del sistema de justicia, y denominado CERIACUS, la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia. Una comisión creada para refundar el sistema de justicia. ¿Refundar qué sistema de justicia? Un sistema de justicia que había sido desnaturalizado, que había sido pervertido, que había sido destruido por una dictadura, la dictadura de Fujimori y Montesinos. En el Perú, a diferencia de otros países donde se recuperó también la democracia, no ha habido literal, en un sentido estricto, un concepto de justicia transicional, es decir, el puente que se genera entre un sistema de administración de justicia autoritario y un sistema de justicia democrático. Este puente se ha planteado con matices y con limitaciones. El CERIACUS es lo más importante hecho hasta la fecha. Hoy día estamos frente a propuestas de reforma, entre comillas, que en realidad son propuestas de contrarreforma. Y esto hay que tenerlo muy claro. La propuesta que se aprobó en el Congreso de la República el 18 de noviembre del año 2025 es una propuesta de contrarreforma, no es una propuesta de reforma. ¿Nos podrías detallar en qué consiste, por qué es contrarreforma? Bueno, esencialmente porque busca, a través de las debilidades que se han detectado en el sistema de justicia desde hace muchos años, busca confirmar la captura del sistema de justicia. Es decir, lo que más ha incomodado a los políticos en el poder, particularmente desde el año 2016 a la fecha, es tener un sistema de justicia que los ha investigado, que los ha procesado y en muchas veces los ha condenado. Recordemos que a la fecha, en reciente fecha, tenemos las condenas del señor Alejandro Toledo, del señor Ollanta y su esposa, y posiblemente, y también la del señor Martín Vizcarra. De tal manera que no hay mayor desafío para la independencia y la imparcialidad de un sistema de justicia que un sistema de justicia que se atreve a procesar a los delincuentes en el poder. Y entonces, como hace parte del paquete que el coronel ha expresado de leyes pro crimen, leyes que desnaturalizan la sociedad, de estrategias de captura de instituciones, etc., el Congreso no podía quedarse atrás en el tema del comportamiento independiente e imparcial de un Poder Judicial y de un Ministerio Público. El Ministerio Público ya lo hemos perdido a la fecha que estamos hablando. Ya no existe más un Ministerio Público autónomo. El Poder Judicial resiste, pero esta contrarreforma tiene 4 ejes. Una reforma constitucional y legal en la que, por supuesto, la ciudadanía no ha sido tomada en cuenta, así como tampoco ha sido tomada en cuenta las más de 100 reformas que se han hecho a la, entre comillas, Constitución de 1993. La dichosa creación de la Escuela Nacional de Justicia, propuesta de la señora Gladys Echáiz. Ella sabe muy bien qué crea y qué propone. La señora no es ninguna ignorante en temas de justicia, ha sido fiscal de la nación, pero hoy día está al servicio de segmentos políticos que a los que precisamente no les gusta el Estado de Derecho y tampoco les gusta la independencia y la imparcialidad. El fortalecimiento del control disciplinario, que es una excusa a través de la cual se pretende constreñir la libertad de fiscales y jueces honestos e independientes e imparciales, y la elección popular de jueces de paz. Miren, en esto también hay demagogia, porque si hay una justicia altamente respetada en el Perú, es la justicia de paz no letrada. Esto lo determinó un diagnóstico hecho por la Fundación Friedrich Naumann
que trabajó con el Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema y que demostró que los jueces que son legos, o sea, que no tienen un título de abogado, que no han estudiado 6 años en una escuela de Derecho, en el Perú son los más respetados, porque son la comunidad en acción. Y esto de elección popular de los jueces de paz es una distorsión de una propuesta que se ha hecho en México y que lamentablemente ha puesto en México a la justicia mexicana al servicio del narcotráfico y del crimen organizado. O sea que acá hay que movernos con mucho cuidado. En nombre de la reforma de la justicia pueden presentarse caballos de Troya y mucho contrabando que los partidos de la oposición y en particular ahora Nación deben tener muy en claro de diagnosticar y detectar. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Harvey. Y yo creo que todos sabemos que una de las más grandes preocupaciones que la población tiene es justamente el tema de la inseguridad. Y me gustaría que puedan ayudarnos a darles un mensaje a todos los que nos están escuchando, porque es el mensaje que nosotros como Ahora Nación queremos dar, y yo creo que eso vendría muy bien reforzado con las propuestas que sé que junto al gran equipo que se ha conformado en el sector de seguridad dentro del plan de gobierno han venido pues realizando, ¿no? Me gustaría que puedas apoyarnos exponiendo alguna de esas propuestas, Harvey, tal vez. Sí, y justamente la propuesta está en el plan de gobierno, en el eje de seguridad, que hemos desarrollado. De los 4 problemas que hemos detectado, son 4 ejes que van a permitir desarticular o solucionar este problema. ¿Cuál es? El primero, tiene que haber un liderazgo claro y técnico en la lucha contra el crimen. ¿Qué significa? Actualmente, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el Consejo Nacional de Políticas Públicas, uno en la PCM, Ministerio del Interior, y el otro en Justicia, se va a fusionar bajo el liderazgo del presidente. El primero, de Seguridad Ciudadana, lo es el Premier con el Ministro del Interior. El segundo, el Ministerio de Justicia, pero no es responsabilidad del presidente. Y siendo la seguridad algo importante y vital para el país, lo va a presidir el primer mandatario. ¿Por qué? Porque va a obligar a que bajo su gobierno se cumplan todos los acuerdos que se da en ese Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y de Políticas Públicas. Eso es lo primero. Segundo, sobre ese eje, es de que los observatorios del delito del Ministerio de Justicia, del Interior, de la Policía Nacional, de la Fiscalía, del Poder Judicial y del INPE, perdón, me olvidaba ese, todos ellos conocen la problemática. ¿Y qué hace el Observatorio del Delito? Es una fuente donde se realiza gestión del conocimiento. Significa que ante un fenómeno criminal, cada uno da una solución. Todos se reúnen en este sistema de seguridad ciudadana y se da la solución. Pero quien va a integrar es el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el de Justicia, el presidente de la República, el comandante general de la Policía, el ministro del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, que es importante. Todos ellos van a firmar esas actas de acuerdos. Entonces, ahí sí se va a cumplir lo que va a determinar, lo que acuerden todo este sistema. Actualmente no. Como lo preside cualquiera, mandan a su representante de Justicia, del Interior, es papel, es letra muerta. Entonces, por eso es que no existe una dirección, una cabeza. Ese es uno. 2, el segundo eje es la reforma policial, que es vital. Y eso se basa, primero, en la meritocracia de la carrera policial. Desde que ingresas a la escuela de formación, seas oficial o suboficial, tiene que haber el examen de ingreso. Lo va a tomar una universidad de confianza, de primer nivel, donde la policía no va a tener injerencia en cómo tomar el examen, sino esta universidad. Lógicamente, supervisada por la SUNEDU, lo que actualmente no se hace, ¿no? Hay diferentes denuncias e investigaciones que lo he hecho en la DIVIA y otras unidades donde se ha visto la corrupción, donde lamentablemente han pagado para ingresar a las escuelas de formación. Esto, si nacemos bien, si tratamos a buen ciudadano, sabemos que para el futuro va a haber unos buenos policías. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Viene además un reordenamiento de los policías en los diferentes puestos. El primer respondiente ante un delito en una jurisdicción, un distrito, es el comisario. Y además es el jefe del DEPINGRE, Departamento de Investigación Criminal. O sea, uno ve prevención y el otro ve investigación en su jurisdicción. Si ellos son malos oficiales, malos efectivos, eso va a llevar a lo que viene pasando, el incremento criminal. ¿Y qué sucede ahí? Viene su designación. La designación es la asignación del cargo. Ahí también vamos a darlos por meritocracia
y pasándola por el polígrafo van a ser designados en esos lugares, comisaría y de PINCRIS, a los mejores efectivos policiales. Lo otro viene en las unidades especializadas que combaten el crimen organizado. Igual, División de Robo, contra la corrupción, DIVIAC, lo que es DIRINQUI, Medio Ambiente, por polígrafo van a dirigir esas divisiones, departamentos y direcciones, los policías poligrafiados y lo mejor de lo mejor. Sabemos que la prevención es lo que ha hecho este gobierno, es lo que más ha reforzado, más no la investigación. Tú sabes que de los 135.000 policías que tiene la Policía Nacional, solamente el 8% se dedica a investigación criminal. Eso no puede ser. En este gobierno se ha determinado, en nuestro gobierno se va a determinar que sea mínimo un 20% de los 135.000. Con eso vamos a duplicar y un poco más para que policías puedan realizar actividades de investigación. Pero ahí viene lo siguiente, y siempre escucho, ¿no? La inteligencia es importante y la investigación, pero separa la inteligencia de la investigación. Señores, ya no hay esa división. Lo que antes era manejo de informantes por inteligencia, ahora legalmente una investigación, un juicio, un proceso de una investigación preliminar es agente especial, agente encubierto, informante y confidente que ya están señalados en el Código Procesal Penal. También es el colaborador eficaz. Lo que antes era una escucha de un celular que se hacía por inteligencia con equipos de la Embajada Americana, por ejemplo, que lo trabajé yo en los 90, ahora existe constelación y es con orden judicial, auditable con la garantía ISO 9000. Lo que antes era seguimiento, vigilancia por inteligencia, ahora es una técnica especial de investigación, se llama videovigilancia y seguimiento. Entonces, si las tres principales actividades de inteligencia está ya incorporado desde el año 2004 en el Código Procesal Penal, ¿por qué llamar inteligencia? Por lo tanto, el investigador criminal tiene la doble función de ser agente de inteligencia e investigador criminal. Por lo tanto, el dinero de inteligencia lo va a manejar él. ¿Quién sabe más para obtener los medios de prueba en un caso de extorsión? Si tú pides de que las escuchas y el seguimiento lo haga solo de inteligencia, él lo va a hacer a su manera, porque él no conoce la parte penal. Pero si tú haces que el investigador haga la inteligencia y la investigación, él va a hacer la vigilancia y va a levantar su acta. Eso sabe cómo se llama, método general método de la investigación prospectiva compleja. Ese método se aplica, lo aplicó la DIVIAC, lo aplicó la DIRAN, la Dirección Antidrogas, con la DEA, pero no está implementada o señalada en nuestros reglamentos ni en ninguna parte de la policía. Lo sabemos solamente porque alguien lo decía hacer individualmente, pero no está escrito. Eso va a cambiar. Bueno, y cito otros ejes más, pero creo que nos va a faltar un poco más de tiempo. Sí. Antonio, por favor, y en la parte del sistema de justicia, de repente la parte Ministerio Público y Poder Judicial, o también hablabas del sistema de justicia en un sentido más amplio, ¿no? ¿Cuál es Correcto, Carlos. el horizonte que planteamos? El horizonte que planteamos como ahora nación es un horizonte en el cual va a haber una defensa férrea e implacable del principio de independencia e imparcialidad del sistema de justicia. Acá no va a haber nada nuevo bajo el sol. Los estándares de derechos humanos establecidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que el Estado peruano ha respetado en la parte de independencia y garantías de la justicia e imparcialidad serán implementados si es que no han sido ya implementados o han sido trastocados. Las recomendaciones de los órganos de supervisión internacional de derechos humanos en lo que se refiere a independencia de justicia, debido proceso, etcétera, como la Comisión Interamericana o los procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas serán incorporados. Acá hay ya un plan estratégico nacional al 2050. Lo vincularemos la reforma de la justicia a ese plan. Es una visión de Cuba, desde dónde vas al futuro, pero también no partiendo de cero, incluso en ese punto, sino retomando el Seriajus y las propuestas y objetivos que el Seriajus se estableció. Pero también no vamos a tener una visión doméstica, una visión limitada al ámbito nacional, sino que nos vamos a engarzar, a conectar a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo número 16 que se refiere a la justicia, una justicia para la paz y al servicio de la comunidad y con pleno acceso a las víctimas. Y es importante decir que la justicia no se limita
al Poder Judicial y al Ministerio Público porque vemos el impacto que tiene, por ejemplo, el comportamiento de un tribunal constitucional, lamentablemente, al servicio de sectores interesados. Y hay dos casos en los cuales este servicio se ha demostrado. En primer lugar, el caso Cócteles, donde la señora Keiko Fujimori y Fuerza Popular estuvieron procesados y a punto de entrar a juicio en el sistema penal de justicia. En este caso, el Tribunal Constitucional se inventó un supuesto delito que no había sido siquiera invocado en la acusación penal del Ministerio Público. Se inventó el delito de la modalidad de receptación patrimonial, como que fuera un delito que recién se había creado, y eso es absolutamente falso, porque el delito de lavado de activos empieza a trabajarse desde la ley 27.765 a comienzos del año 2000. Y recientemente el Tribunal Constitucional nos ha dado una muestra más de su falta de independencia e imparcialidad al resolver el caso Urresti contra una decisión de la Corte Suprema muy bien fundada en materia probatoria y jurídica en lo sustantivo, y vulnerar un principio ya establecido en el derecho consuetudinario, incluso el principio de la imprescriptibilidad de los graves delitos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Si no se quería aceptar la tesis de los crímenes de lesa humanidad, sí estaba plenamente vigente para el tema de la imprescriptibilidad el concepto de graves violaciones de derechos humanos. Pero además tenemos como agencias coadyuvantes a un sistema de justicia a la Procuraduría General del Estado, hoy liderada por una persona absolutamente incapaz, una persona que no ha mostrado en ningún momento su voluntad de cumplir con su delicado mandato constitucional. Y también tenemos una Defensoría del Pueblo que no reúne del Defensor del Pueblo las calificaciones y su conducta de acuerdo a los parámetros y estándares internacionales, me refiero a los principios de París, contenidos para definir una institución nacional de derechos humanos. Antonio, una pequeña interrupción sobre el Defensor del Pueblo. ¿Podrías explicarle a nuestro público qué ha tenido que ver el defensor con la ley de extinción de dominio, por ejemplo, que se supone que es un mecanismo para que los delincuentes, digamos, puedan no salirse con la suya por el patrimonio que ganan de sus delitos, ¿no? Exactamente. Por favor. Tanto la legislación en materia de extinción de dominio, que es una legislación autónoma y que produce una justicia autónoma, establecen el principio fundamental de una democracia que si bien se protege la propiedad privada, una democracia y un Estado de Derecho no pueden proteger el goce de una propiedad obtenida por el delito. Y lo que hemos visto es una acción de la Defensoría del Pueblo por vía de un amicus curiae, me parece, donde el Defensor del Pueblo hace una defensa de un interés privado, nada menos de su hermana, contra la ley de extinción de dominio. Precisamente nuestra compañera y fórmula congresal, la hoy congresista Ruth Luque, ha presentado una acusación constitucional, entre otras cosas, por este tema. De tal manera que acá vemos que, insólitamente, un defensor del pueblo no está cumpliendo el deber de defender al pueblo. ¿Cómo defiende un defensor del pueblo a la ciudadanía de el uso indebido de una propiedad que ha sido adquirida por medio del delito, por medio tal vez de la violencia, por medio del derramamiento de sangre? Pues lo resuelve por medio de un procedimiento autónomo denominado extinción de dominio. La conducta del defensor del pueblo en el Perú, yo solo la puedo comparar con la conducta del entonces Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, que el 28 de junio del año 2009, junto con la Corte Suprema de Honduras, fue cómplice de un golpe de Estado contra el presidente constitucionalmente elegido en esa época, el presidente Mel Zelaya. De tal manera que acá estamos en una situación también muy grave. O sea, tenemos un Ministerio Público ya capturado, un Poder Judicial amenazado en su independencia e imparcialidad, instituciones comprobadamente que actúan al margen de la ley, como el Tribunal Constitucional con el caso Urresti y el Tribunal Constitucional en el caso Cócteles, y un defensor del pueblo que no cumple con sus funciones de defensoría del pueblo, sino exactamente lo contrario. Sumado a eso, la conducta pasiva y omisiva de una señora que está en la Procuraduría General del Estado, calentando el asiento, pero no está cumpliendo sus funciones. Yo quisiera sumar lo que acaba de señalar del defensor del pueblo. Cuando investigamos el entorno de Patricia Benavides, donde se acoge Jaime Villanueva, su asesor a la evaluación eficaz y es público, el que señala de que ella pedía a los congresistas su voto para que nombren al defensor del pueblo, justo cuando estaba en plena elección de quién iba a ser
Pero ¿cuál era su interés de apoyar al futuro defensor del pueblo y coaccionar a los congresistas para que, como ella tenía sus denuncias constitucionales de ellos, para que beneficien a cierto personaje y sea defensor del pueblo? Es porque el defensor del pueblo preside la comisión que va a nombrar a la Junta Nacional de Justicia, que nombra a los jueces fiscales. Eso es gravísimo y justo. ¿Quién es el defensor del pueblo? Desde entonces fue elegido el actual, ¿no? Es una lástima. Sí, a ver, hay una cuestión que siempre he pensado respecto de que las mejores propuestas técnicas pueden caer en saco roto si no hay un principio que nosotros hemos incluido como punto número 1 de nuestro programa general 2026-2031, que es la recuperación moral del ejercicio del mando y del poder. Que esto se aplica tanto a los que salen elegidos por voto popular como a todos aquellos que lideran entidades, instituciones del Estado, agencias públicas, ¿no? Yo quisiera un comentario sobre eso, pero también de ambos. En el caso particular de Harvey, hay algunos que han querido cuestionarte de que supuestamente tú eres una especie de enemigo de Pedro Castillo, ¿no? Y creo que sería bueno que tú expliques, porque yo siempre he dicho, las personas se reconocen por sus trayectorias, ¿no? Que le cuentes también un poquito al público cuál es tu historia, digamos, como investigador, y cómo es que tú has tenido una larga trayectoria, digamos, investigando a poderosos políticos involucrados en actos de corrupción, ¿no? Si empezamos contigo y luego con... Claro, mira, desde Alférez, que tuve la oportunidad de trabajar en la DIRCOTE y el caso Chavín de Huanta, luego pasé a la DIRANDRO, donde trabajamos varios casos. Uno de ellos, uno importante, era el Lunarejo, dueño de la aerolínea Aerocontinente, que tenía la llegada al ministro de Transporte y Comunicaciones de ese entonces, y que en plena investigación sacaron a la mitad del equipo especial que investigaba Ceballos de Aerocontinente, y gracias a Dios, ante un reclamo de la DEA, lo regresaron. Entonces tú te das cuenta de que es el poder político financiado por economías ilegales, en este caso el tráfico ilícito de drogas, que llega al gobierno, llega al Ejecutivo y comienza a boicotear y a evitar que ellos sean descubiertos. Entonces, cuando tuve la oportunidad, años después, de crear a la DIVIAC en 2016 para combatir, la DIVIAC fue creada para combatir las extorsiones en la costa norte, específicamente en la costa norte del país, que era Trujillo, toda la franja costera del norte. Pero es ahí donde, ante los buenos trabajos, comienzan a buscarme los fiscales de corrupción. Uno de ellos fue Domingo Pérez, Puma, la doctora Giovanna Mori, el doctor Juárez Atoche, a quien conocía porque había sido Juárez Atoche fiscal antidrogas en Pico María, y comenzamos a apoyarnos en los casos. Y comenzamos a volver al poder. Y a la vez también otros casos más de alcaldes, del Consejo Nacional de la Magistratura, el caso de los Cuellos Blancos. Entonces, y también diferentes presidentes, pero no porque queremos investigar a ese presidente o ese político que tenía una función pública, sino porque la carpeta fiscal, la denuncia así lo ameritaba. Y hemos investigado, allanado a Keiko Fujimori, la detuvimos. Detuvimos a Castañeda del Ocio, investigamos a Castañeda del Ocio, investigamos a Luna de Podemos, a él y a su hijo, allanamos su casa. Cuando íbamos a detener a Luna Gálvez, se enfermó y estuvo en una clínica. Investigamos a Alan García, que se suicidó, pero no solo a Alan García, sino a 10 más de su grupo. Uno de ellos los indica a él que le entregaba dinero en sus manos, ¿no? Hemos investigado a Susana Villarán, hemos investigado, 2 veces le hemos allanado al presidente Vizcarra en 2 oportunidades, en 2 casos distintos, y luego a Pedro Castillo, a Dina Boluarte, a 2 fiscales de la Nación, como es Chávar y luego la que dicen alias Bane, Patricia Benavides, diferentes jueces supremos como César Inostroza, mejor dicho, de todos los partidos y colores políticos, de izquierda, de centro, de derecha, solamente buscando hacer justicia y llegar a la verdad. Y en el caso de Pedro Castillo, nosotros hemos investigado en 2 oportunidades. La primera, como líder sindical de un gremio de educación, como fue cuando él vino a Lima en 2017. El ministro del Interior de ese entonces lo denunció por delitos de organización criminal, extorsión y terrorismo. La investigación la hicimos nosotros y aplicamos las técnicas especiales de investigación. Escuchas legales, videovigilancia, citamos declaraciones, todo ello. En 4 meses acreditamos de que
que no era cierto, era falso, y se archivó a pedido nuestro con un informe policial. O sea, tú investigaste una primera vez a Pedro Castillo y determinaste que no tenía ninguna responsabilidad. Exacto, ninguna. O sea, no tenías una fijación personal con él, digamos. Por supuesto, estando el ministro de Interior, que fue el que creó la DIVIAC. O sea, si supuestamente él lo denuncia, tendría que haber hecho mía y denunciar a Pedro Castillo, buscarle la sinrazón. Pero nosotros siempre hemos trabajado honestamente. Recuerden, la DIVIAC son policías poligrafiados, incluyéndome a mí. O sea, buscamos la verdad, buscamos hacer justicia sin abusos. Solo queremos buscar la verdad y acreditar si es que está el delito, que sea denunciado, y si es inocente, que sea absuelto. Entonces, o sea, archivó su caso. Eso pasó en la primera instancia. Luego pasaron los años y ya estaba como presidente. Y se creelificó. Y comenzamos a investigar al entorno de Pedro Castillo. Recuerde que Pedro Castillo es un aforado y tiene que ser investigado por la Fiscalía de la Nación. Nosotros, el EFICOT pertenece a la Fiscalía Superior y Provincial, nada más. Nosotros investigamos a los que no son aforados, a los que no tienen inmunidad. Entonces, en esa investigación encontramos indicios de presuntos actos de corrupción de Pedro Castillo, y eso se tramitó a la Fiscalía Suprema. Pero la detención de él fue a raíz de esa... ¿cómo le llaman? El delito es de rebelión, pero en tentativa. ¿Tú no tuviste nada que ver con eso? No. Cuando él da el golpe de Estado, quien lo detiene es la policía que estaba a cargo de su seguridad, que era el SWAT, por orden del comandante general de la policía y del subcomandante general de la policía. Y justamente a raíz de esa detención, el congresista Rospigliosi los ha condecorado hace 2 o 3 meses en el Congreso a los policías que han detenido a Pedro Castillo, y no nosotros. Lo que pasa es que la gente confunde y ellos creen que nosotros, como aparecemos en una foto, hubo varias fotos, y nosotros fuimos porque había generales que nosotros hemos investigado y estaban en esa detención. Hemos ido, y también para ver la situación de Pedro Castillo, si había alguna información. Entonces, y ahí aparece esa foto. Y la gente confunde, entonces ustedes lo detuvieron. Nunca lo hemos detenido. A raíz de esa foto también nos denunciaron, pero a nosotros nos archivaron porque no tenemos nada que ver en esa intervención. Y la investigación la hizo la Fiscalía de la Nación. Entonces, es así como será mi participación y de mi equipo, ¿no? No tengo ningún problema ni con Pedro Castillo, ni con Dina, ni con Alan, ni con Keiko, ni con ninguno. Simplemente es... No es nada personal. Es mi función, es mi trabajo. Entonces, si no quieres ser investigado, pórtense bien, pero hagan lo correcto. Antonio, por favor. Sí. Gracias, Carlomagno. Bueno, lo primero que hay que decir es que con todos los efectos y limitaciones del sistema de administración de justicia actualmente, no estamos en la situación que ya vive, o sea, todavía en forma completa, salvo lo del Ministerio Público ha explicado, no estamos en la situación que ya se vive en otros países, con sistemas de justicia completamente capturados. Esto pasa en países donde hay gobiernos, entre comillas, de izquierda, como Nicaragua, o gobiernos de derecha, como El Salvador. En El Salvador, el Estado de Derecho, el sistema de justicia independiente y parcial, no existe más. Es una dictadura de derecha. Pero también es importante decir que el contexto histórico y los desafíos que enfrenta la justicia en este momento ya tampoco son los que enfrentó la justicia en las épocas, por ejemplo, de la dictadura del general Óscar R. Benavides. Cuando Francisco Iguren escribe un prólogo sobre el papel de Víctor Modesto Montoya, abogado de los más importantes líderes apristas, y que veía que en sus casos el general Benavides interfería abiertamente, incluso cuando logra una reparación económica de 30.000 soles a favor de una víctima. Óscar R. Benavides publica una ley abrogando esa reparación civil. Tampoco estamos en un sistema de justicia en el cual la Corte Suprema le niega el habeas corpus a un, entre comillas, subversivo, que era el presidente Bustamante Rivero. Bustamante Rivero presenta un habeas corpus y la Corte Suprema se lo niega. También lo terruqueaban a Bustamante Rivero, por lo que veo. Bueno, bajo otras formas. El terruqueo, pero la el sistema de justicia era un sistema de justicia que carecía evidentemente de independencia en esa época, o estaba sometido a fuertes desafíos, como el caso de la dictadura de Benavides.
Nuestro sistema de justicia, nadie está postulando que es perfecto, ni que no hay cosas que cambiar, pero no enfrenta estas situaciones del pasado y tampoco es lo que son los sistemas de justicia en otros países. Sin embargo, junto a las leyes pro crimen, hay que decir que debido a la desinstalación de los equipos especiales, hay casos muy graves que ahora están rondando el escenario de la impunidad. El primer caso es el caso de los cuellos blancos del puerto. El caso de los cuellos blancos del puerto, conforme fue escrito por nuestra compatriota y profesora de la Universidad de Salamanca, doctora Laura Zúñiga Rodríguez, es un caso de captura del Estado peruano por el narcotráfico. El caso Lavallato es otro caso también fundamental, donde la corrupción transnacional empresarial en alianza con la delincuencia de poder, mejor dicho, en complicidad con la delincuencia de poder, logra lo que logra en los casos Odebrecht y Lavallato. Y finalmente están también bajo amenaza los casos mejor documentados contemporáneamente de graves violaciones de los derechos humanos ocurridos durante el gobierno de la señora Boluarte, a fines del 2022 y comienzos del 2023. No hay caso más documentado, no solo en el Perú, sino fuera del Perú, que esos casos de violaciones de derechos humanos, con informes de la Comisión Interamericana, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la propia Defensoría del Pueblo, con el famoso informe de Defensoría 190, hecho por la entonces procuradora señora Rebolledo, por la misión en el Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todos esos casos están bajo amenaza de impunidad gracias a las decisiones que ha tomado el Congreso en complicidad con las acciones del actual fiscal de la Nación encargado. Muchas gracias. Yo creo que antes de poder finalizar con este espacio en donde hemos podido escuchar las propuestas, hemos podido escuchar todo el análisis que han venido haciendo en el transcurso de estos meses de cómo está nuestro sistema de justicia, de cómo está pues la seguridad del país, me gustaría que puedan dar un mensaje final, Harvey, Antonio, que le puedan dar a la población un mensaje de aliento de qué es lo que nosotros como partido queremos que pueda suceder en este 2026. Gracias. Yo invoco a la ciudadanía informarse, leer los planes de gobierno, escuchar a los candidatos y cruzar información. Si lo que dicen está plasmado en su plan de gobierno. Nosotros en Ahora Nación, con el equipo técnico, en los 4 tópicos, hemos formulado con gente profesional cada tópico en salud, en educación, en economía, infraestructura, en mi caso en el tema de seguridad ciudadana. Y están detallados. He comparado, me he dado el trabajo de comparar de los principales partidos, sobre todo los que están actualmente en el Congreso y que han dado leyes pro crimen, que los candidatos que comienzan a señalar cómo van a combatir el crimen, lo que ellos dicen no está plasmado en el plan de gobierno, lo cual sí está en el nuestro. Los invito a leerlos. Confíen en nosotros que somos un partido nuevo, pero con gente honesta, transparente, que quiere salvar a nuestro país de las garras de la corrupción y del crimen. Marquen los 5 casquitos, confíen en nosotros y arriba Perú. Gracias, Harvey, Antonio. Yo creo que el compromiso y la propuesta que se hace a la ciudadanía desde Ahora Nación está muy bien ejemplificada en el refrán, en el lema de manos limpias, mano dura contra el crimen y manos limpias para gobernar. Entiéndase crimen no solo al extorsionador, el que roba el celular, etc. Entiéndase crimen en un sentido muy amplio y que lo entiendan muy bien los que escuchan este mensaje. O sea, crimen es también delincuencia de poder, crimen es también corrupción empresarial, crimen es también violaciones de derechos humanos. Todo eso es crimen, también crimen es impunidad. Entonces acá hay un compromiso contra todo esto, contra todo lo que es impunidad en todos estos macro crímenes contra los derechos humanos y contra la corrupción. Hay un compromiso basado en el precepto de que la justicia es el termómetro de buena salud en toda sociedad civilizada. Y categóricamente, frente a amenazas contra la independencia e imparcialidad de la justicia, categóricamente decimos de Ahora Nación, sí podemos, sin subordinarnos a nadie. Muchas gracias. Bien. Sí, a ver, quisiera un comentario final. Primero agradecer a Harvey y a Antonio por esta conversación. Aparentemente del diagnóstico que se tiene habrían motivos para ser pesimista, ¿no? Pero en realidad insisto en esta idea que había dicho en un momento, ¿no? El principal punto que nosotros enarbolamos es la necesidad de recuperar, ¿no?, la moralidad en el ejercicio del poder. Y eso pasa por una decisión que los ciudadanos tienen que tomar
este 12 de abril. Ahora Nación ha tenido la capacidad, bajo el liderazgo de Alfonso López Chao, de convocar a los mejores técnicos, gente con trayectoria, gente proba, y el cambio está allí. No solamente es que se ha elaborado una propuesta plasmada en el plan de gobierno muy bien sustentada, sino que las personas que la han llevado a cabo, como Harvey o como Antonio, son personas cuya reputación los precede, cuya buena reputación los precede, no la mala reputación de otros, ¿no? Entonces es importante ver las trayectorias. Yo recuerdo ahí un candidato de APP, me parece, que ha sido antes, ha tenido algún cargo, que él habla de anticorrupción, etc. Y cada vez le dicen, oye, pero ¿cómo puedes hablar de eso si tú estás en un partido empantanado en la corrupción? Y él dice, no, pues pero esos son los congresistas de ahora, pretendiendo separar como que los congresistas de APP de ahora no tuvieran nada que ver con los que se están postulando y van a ser eventualmente parlamentarios de ese partido. O sea, hay que ver las trayectorias y las consecuencias, ¿no? Creo que hay mucha esperanza en la medida de que haya una renovación de la política a partir de este 12 de abril. Por favor, Nicoli, para el cierre del programa. Sí, muchas gracias por visualizarnos, muchas gracias Antonio, muchas gracias Harvey. Vamos a estar viéndonos en las siguientes secciones que vamos a estar aperturando, porque como bien hemos escuchado en las propuestas, estas propuestas no solo se basan en un sector, sino dependemos también de diferentes ámbitos para poder llevar a cabo toda una estructura que es lo que queremos nosotros. En la siguiente sección vamos a estar viendo el tema de educación, así que nos vemos en la siguiente. Hasta luego, adiós, adiós. Adiós. Adiós, Harvey. Marca